en este laboratorio de evolución humana de la Universidad de Burgos, pues nos dedicamos precisamente, como dice el título del grupo, a la evolución humana, y lo que intentamos es reconstruir precisamente ese proceso evolutivo que nos ha traído hasta aquí, estudiando y, en fin, y teniendo el privilegio de poder estudiar pues unos yacimientos que son patrimonio de la humanidad, como son los de Atapuerca, donde el registro prehistórico, arqueológico y paleontológico es excepcional. Entonces, el estudio de la evolución humana y de cómo han sido las cosas, cómo han pasado, qué hacían nuestros antepasados, cómo eran físicamente, cómo eran desde el punto de vista de su comportamiento, pues nos acaba enseñando mucho de por qué estamos aquí, por qué estamos solos como especie hoy día y cómo ha sido ese proceso, y nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, ¿no? Por tanto, como objetivo global, eso es un poco lo que intentamos. Además, acompañando el estudio de los fósiles humanos, obviamente, con el estudio de su entorno, de todos sus ecosistemas donde se desarrolló su vida, ¿no? Esto me lleva a decir también que la evolución humana es casi por definición la disciplina más multidisciplinar que se puede uno poner a investigar, porque se puede abordar efectivamente desde muchas disciplinas. Aquí en la Universidad de Burgos, aquí en la Universidad de Burgos tenemos un grupo en el que desarrollamos distintas líneas de investigación relacionadas con el mundo de la prehistoria más antigua y también relacionadas con el mundo de una prehistoria más reciente, que en fin tiene que ver con los pastores y los agricultores del Neolítico, del Calcolítico y de la Edad del Bronce. Dentro de esos dos grupos, digamos, de esas dos grandes líneas, pues hay distintas disciplinas que abordan distintos aspectos, desde lo que sería la biología, por ejemplo, la anatomía de los humanos antiguos, cómo eran físicamente, cómo eran sus caras, sus cráneos, sus dientes, y cómo era su físico, su cuerpo, cuánto pesaban, cuánto medían, cuál era su estatura, qué potencia física tenían, hasta pues, cuestiones de comportamiento, por ejemplo, de cómo fabricaban sus herramientas, qué herramientas fabricaban, dónde conseguían la materia prima, desde dónde la traían, con qué objetos la trabajaban, con qué finalidad fabricaban esas herramientas, y luego, bueno, pues qué animales cazaban, cómo los consumían, qué recursos tenían para hacer esa actividad, qué otro tipo de recursos podrían obtener, por ejemplo, en el entorno de la Sierra de Atapuerca. Todas estas cuestiones pues, las hacen distintos especialistas, y aquí en la Universidad de Burgos pues, tenemos la suerte de contar con gente que hace este tipo de investigación, ¿no? Bueno, entonces, claro, tenemos aquí, claro, Atapuerca cubre mucho espacio temporal, y aquí tenemos, pues eso, investigamos desde los fósiles más antiguos del Pleistoceno inferior, por ejemplo, el famoso Homo antecesor, y también, por ejemplo, el Homo heidelbergensis de la cima de los huesos, es decir, que estamos haciendo cosas con fósiles de 1 millón de años, alrededor del millón, y fósiles de medio millón de años, alrededor de ese medio millón. Y aquí tenemos especialistas que trabajan con estos fósiles, y luego hay otro grupo que está especializado en la parte más reciente del Neolítico y del Calcolítico y Edad del Bronce, que ahí estamos hablando ya solamente de unos pocos miles de años. Pocos si los comparamos con los cientos de miles de los que acabo de hablar. Pero bueno, son los primeros agricultores, los primeros pastores, en fin, que había por aquí por la meseta, y estudiamos básicamente lo mismo: cómo eran, de dónde venían, cómo se organizaban, cómo explotaban el entorno, qué animales tenían ya domesticados, si domesticaron alguno una vez que estaban aquí, si su agricultura era más o menos intensa, si explotaban bien su medio, etcétera, etcétera. Lo más interesante para mí desde el punto de vista de la evolución de Atapuerca es que nos está enseñando que los humanos, a pesar de ser muy antiguos, eran muy inteligentes y tenían unas capacidades cognitivas muy por encima de lo que hasta hace no mucho pensábamos. Y eso nos lo están demostrando los fósiles que hemos encontrado y los estudios que estamos haciendo. Ese Homo heidelbergensis se parecen mucho a